Hermanos, en esta tarde quiero que veamos el capítulo 14 de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 29. Al 29. Mateo 14, 22 al 29. Voy a darle lectura al primer versículo, el 22, y ustedes continúan con el 23 y así hasta el 29, todos juntos. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Desde la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les acabó diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién no ha pasado por problemas difíciles? ¿Quién no ha tenido problemas en la vida, tanto moral como física, como espiritual, a nivel familiar, a nivel iglesia? Creo que todos hemos pasado por diferentes problemas en la vida. Y en esta tarde quiero que veamos este mensaje donde vamos a ver dos formas de caminar con Dios. Como título le puse: ¿cómo es tu caminar con Dios? ¿Cómo es tu caminar con Dios? En primero, vamos a ver que hay una zona segura y hay una zona insegura. Esto hasta parece una contradicción, sabiendo que estamos en Cristo, estamos seguros, ¿verdad? ¿Quién quiere andar en la zona insegura? Creo que todos deseamos andar en una zona segura, sabiendo que Cristo va con nosotros, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros le adoramos, que nosotros le servimos, y pues estamos con una confianza de saber que Cristo está con nosotros, que Él va con nosotros. La zona segura. Hasta parece esto una contradicción, pero hay una cierta confianza, a lo mejor aparente. La zona segura es cuando estamos en la barca. Tal vez tempestades, problemas, no falta cualquier cosa que viene a destruir nuestra felicidad. Cualquier cosa, pero sobre la barca hay piso bajo nuestros pies. El simple hecho de tener nuestros pies en algo sólido nos da la sensación de una plena seguridad, de una plena confianza, de una plena tranquilidad. Esto lo quisiéramos recalcar cuando podemos ver que las cosas marchan bien, que todo va bien, un buen empleo, una buena casa hermosa, una hermosa familia, una hermosa iglesia donde nos reunimos, donde diezmamos, donde ofrendamos, donde participamos en actividades, responsabilidades en la iglesia, y aparentemente todo va bien. Orando al Señor para que las cosas salgan bien, que se realice el negocio que mi empresa está teniendo, o que podamos
tener éxito en lo que emprendemos. Oramos que sane fulanita, que sanes menganito. Oramos por cada uno de nuestros hijos. Esa es la zona segura. Nada nos preocupa, estamos bien. Pero ¿saben qué? Hay peligro de no ser agradecidos con Dios. Cuando todo marcha bien, cuando todo va bien aparentemente. Y muchas veces esta pasividad espiritual nos hace ser hijos agradecidos con Dios. Perdemos esa comunión, perdemos esa relación con Dios. No necesitamos de nada, todo está bien, todo marcha bien. ¿Y qué pudiéramos decir? Inconsciente o conscientemente, no necesito de Dios. Y a lo mejor, hablando en una forma así, pues, religiosa, podemos decir, yo voy a la iglesia, me reúno cada 8 días. Es más, un día invité a Cristo en mi corazón. Pero esa pasividad se puede volver peligrosa al saber que todo lo tenemos a la mano, no nos hace falta nada y perdemos esa comunión. Hay peligro de perder esa comunión, esa relación con nuestro Dios. La zona insegura es cuando nos bajamos de la barca. Nos esforzamos a no ver nuestras circunstancias y no mantenemos fijos nuestros ojos en Jesús. Ahora, aquí es, si queremos ver un milagro, debemos bajarnos de la barca. Solo ahí se van a ver los milagros, en la zona insegura. En la zona insegura. Ahí es donde se va a activar nuestra fe. Ahí es donde lo vamos a buscar de corazón, porque como decimos, ahora sí me está apretando el zapato y ahora sí lo voy a buscar. Nos hemos encontrado con diferentes familias, personas nuevas que están pasando por estas situaciones muy, muy adversas y se encuentran en dificultades, en problemas familiares y pues quieren que oremos con ellos y que Dios les haga un milagro. Y buscan, vienen unos 2, 3 domingos, cuando la situación se arregló, ¿saben qué? Brillan por su ausencia aquí en la iglesia. No les hemos vuelto a ver. Ya su situación se les compuso, ya Dios hizo el milagro, que se arreglaron sus problemas y se olvidaron. Este es el peligro como seres humanos muchas veces cometemos. Nos confiamos de las circunstancias, nos confiamos y hay esa pasividad en nuestras vidas. Y nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Esperamos que Iglesia Ebenezer no esté pasando por esto. Que estemos en una zona insegura, para que esto sea la que nos haga buscar el rostro, buscar la presencia de Dios y procurar que nuestras oraciones, como decía el salmista David, lleguen a la presencia de Dios. Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Enseguida de qué? Enseguida de que más antes Jesús había alimentado más de 5,000 personas, más o menos como 15,000, porque dice que no contando a las mujeres y a los niños. Aproximadamente unos 15,000, si no es que más. Después de esto, enseguida, dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. No sé el propósito que tuvo Jesús, porque esta gente, al ver que los había alimentado, quisieron agarrarlo, quisieron insinuarle para que él fuera a hacerlo su rey. Jesús renunció a esta tentación junto con sus discípulos, no quiso caer en esta tentación de ser rey, y manda a sus discípulos que pasen al otro lado. Y muchas veces la obediencia a Dios también nos va a traer o a ocasionar problemas, dificultades.
¿Pero por qué? Pues estamos obedeciendo a Dios. Es cierto, pero muchas veces, en este caso, les trajo dificultades a los discípulos. Y dice la palabra de Dios: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, Él necesitó orar a su Padre por estas tentaciones que estaban presentes, estaban latentes allí, de quererlo hacer rey, la tentación de ser rey en el pueblo de Israel, de renunciar a su sacrificio. Por todo esto, Él necesitó estar orando a su Padre. Y usted y yo, con mucha más razón, necesitamos clamar a Dios, porque estamos en esa batalla, luchando contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. 3 enemigos que tenemos. Y esto es lo que nos hace muchas veces buscar la presencia de Dios, porque somos frágiles y estamos propensos a fallarle a Dios. Estamos propensos a caer en algún pecado. Y cuando nosotros mantenemos esta relación con Dios, aumenta nuestra fe y hay esa posibilidad de que Dios conteste nuestras oraciones y se cumple lo que dice su palabra en el Salmo 121, que Él no nos pierde de vista, que sus ojos no se duermen ni se adormecen, y que Él está al tanto de cada situación adversa por la que pasemos. Entonces, dice: y despidió a la multitud y subió al monte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínense Jesús allí en el monte a solas orando, y Él no perdía de vista a sus discípulos. Él ya estaba mirando, los estaba mirando cómo batallaban, porque dice la Biblia que el viento les era contrario. Imagínense remando y con esas olas, con ese fuerte viento, ¿cómo no iban a sentirse débiles y luchar por subsistir, luchar para pasar al otro lado? Jesús los estaba mirando. Y hasta la 4ª vigilia, dice la Biblia, que viene siendo de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esa es la 4ª vigilia. Imagínense, toda la noche pasó orando Jesús, ya los estaba mirando, pero Él viene a ayudarnos hasta la 4ª vigilia. Ahora, Dios tiene un propósito y un plan en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros muchas veces vemos silencio en nuestras oraciones, tal parece que Dios no me contesta, oramos, clamamos a Dios y tal parece que no vemos contestación. Y esto usted lo ha visto. No vemos contestación a nuestras oraciones, pero Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y es aquí donde usted y yo debemos de confiar plenamente en Dios, porque se lo estamos pidiendo a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Pero si no tenemos esa fe, esa seguridad, pues al rato vamos a bajar la guardia y decir: no, pues ¿para qué? Y a muchos les ha pasado, se desisten de estar orando a Dios. No, pues ya oré mucho a Dios, no me contesta, no veo nada, no veo un milagro. Para poder ver un milagro, debemos de bajarnos de la barca. Pedro se baja de la barca y le dice: si eres tú, manda que vaya yo a ti. Y Jesús le dice: ven, ven. Debemos de bajarnos de la barca para poder activar nuestra fe. Si usted no pasa por alguna necesidad, no puede usted ver un milagro. Tiene usted que pasar por una necesidad y pedirle a Dios con toda su fe para que su fe se active al querer ver ese milagro. Y ahí es donde se activa mi fe para poder ver un milagro de sanidad. Y para ver ese milagro de sanidad, obviamente tiene que haber un enfermo. Y para ver un milagro de provisión, ¿qué tiene que haber? Escasez, necesidad.
Y a lo mejor usted y yo no pasamos por escasez, no pasamos por necesidad. Y es ahí donde, pues, ¿qué le pido a Dios? Ya todo me lo ha dado, ya no le pido nada. Perdemos esa relación y esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente lo tengo todo. Es aquí donde hemos aprendido la lección. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. Es aquí donde debemos de aprender, depender exclusivamente de Dios. No de tus logros, no de tu trabajo, no de tus comodidades, no de la ayuda del gobierno, no de nadie. Exclusivamente a depender de Dios. Esto es lo que mi esposa y yo aprendimos hace unos 10 años aproximadamente. A saber aprender a depender de Dios. Cuando uno se encuentra en situaciones bien difíciles y que no hay nadie que le tienda la mano, es allí donde aprendimos a depender de Dios. Y miren, Dios nos ha bendecido, claro, a través de diferentes situaciones, diferentes cosas, Dios nos ha bendecido. Y le damos gracias a Dios, porque ahora dependemos de Él. Y hemos aprendido a madurar en nuestra fe. Hemos aprendido en nuestros 40 y tantos años de casados a poder entendernos, a poder comprendernos, pero esto es el amor de Dios que une tu vida, el amor de Dios que inunda tu hogar, el amor de Dios que inunda tu corazón. Pero cuando el amor de Dios no inunda nuestras vidas, ¿qué puede haber? Solamente un caos en los hogares y aún dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Por falta de amor, por falta de comprensión, por falta de entendimiento, por falta de amor los unos a los otros. Decimos amarnos, aparentamos a muchas veces amarnos y no nos amamos, como debería decir. Me voy a brincar un poquito porque el tiempo se nos está aquí. En cambio, el carácter de Dios, vamos a irnos con el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter amable, tierno, considerado, fuerte, amoroso, compasivo, justo. Así es el carácter de mi Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, veamos cómo es este amor. Y todos lo sabemos en 1 Corintios 13, del 4 al 8, el amor es benigno, que quiere decir bueno. No tiene envidia, no es jactancioso, quiere decir no se alaba a él mismo. No se envanece, quiere decir no es vanidoso. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Quiere decir, no siente ira. El enojarse no es pecado. Solamente que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted está enojado conmigo, por alguna razón, pero simplemente no se aire conmigo. No nos airemos. El pecado es airarse. Entonces, el amor de Dios, el amor no se irrita, no siente ira, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios es benigno, templado, comprensivo. Él nos entiende, Él nos comprende que somos humanos, somos frágiles, propensos a caer en cualquier pecado. Y Él nos comprende. Pero por eso, cuando esto sucede, podemos ir a la Biblia, en 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos, ¿qué? Él es fiel y justo, y limpiarnos. Esto es el amor de Dios. Él nos entiende, Él nos comprende. Él es indulgente, quiere decir fácil en perdonar.
es afable, quiere decir suave en el trato. ¿Cómo lo ha tratado usted? ¿Cómo me ha tratado? Aún en la enfermedad, aún en el problema, Dios nos ha tratado bien. Él no nos ha abandonado, Él está allí con nosotros. Ese es mi Dios. Nunca actúa con ánimo de venganza. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso que camina sobre aquellas nubes. Eso dice ahí en Amós 4:13, que Él camina, Él cambia la noche en día y Él es el Todopoderoso, el dueño de la creación. En 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así es que, como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de confiar en Él. Y confiar plenamente sabiendo que jamás nos encontraremos en un callejón sin salida. Dios siempre irá delante de usted y de mí abriendo camino, dando salida y solución a cada uno de nuestros problemas, a cada una de nuestras situaciones. Pero ¿sabe qué? Debe de bajarse, despojarse, abandonar, dejar todo eso que me está estorbando, esos malos hábitos, esas malas actitudes, todo ese mal espíritu que no me está ayudando. Entonces debo de bajarme, debo despojarme, quitar todo eso para que Dios me pueda ayudar. Pero si queremos que Dios nos ayude y no nos despojamos de todo eso que nos estorba, la palabra de Dios es muy clara. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará perdón. Y en Isaías tenemos otra cita donde nos dice que Dios voltea su rostro para no oír nuestra oración. Entonces, si hay algún pecado no confesado, debemos de confesarlo para que nuestra oración no tenga ningún estorbo y de esta manera podamos clamar a Dios con toda seguridad de que Él nos escucha. En la zona insegura debemos fijar nuestros ojos solamente en Jesús. No ponga sus ojos en el pastor, no ponga sus ojos en la iglesia, en los hermanitos. ¿Por qué? Porque le vamos a fallar. Somos humanos todos y propensos a pecar, propensos a fallarle. Entonces no nos ponga en mí. Yo soy igual que cualquiera, soy igual que usted, pastor, lo mismo, con ciertos niveles de preparación, pero no deja de ser humano. La palabra de Dios dice que no hay justo aquí en la tierra que haga lo bueno y nunca peque. Quiere decir, todos somos pecadores delante de Dios. Todos somos pecadores, pero con una diferencia: arrepentidos. Nos hemos arrepentido de todo ese mal que hemos hecho delante de Dios y fijemos nuestros ojos en Dios. Eso dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y confiemos que Él tiene el control de toda tu situación. Él está al tanto de cada uno de nosotros. Cristo siempre se revela a nosotros personalmente en la dificultad. Versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas tres palabras, que usted pueda abrir sus oídos y escucharlas, que Cristo allí está con usted, que Cristo allí está conmigo en medio de la tormenta, en medio de estas aguas turbulentas, en medio de esa tempestad que estoy pasando, saber que Cristo allí está conmigo. Bueno, pero ¿por qué no me quita este problema? ¿Por qué no me ayuda? Él está ahí para ayudarnos. Solamente clame a Él, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces nos fijamos más en el problema y hacemos más grande el problema y a Dios lo hacemos chiquito. Inconsciente o conscientemente así lo hacemos. El problema nos abruma y ponemos más nuestra vista allí y a Dios lo hacemos a un lado. Este es el peligro de cada uno de nosotros. Entonces pongamos nuestra confianza en Dios y
Él nos da una palabra de identificación. Dice, yo soy. Pero más antes podemos ver cuando nos dice, tener ánimo. Él nos anima a seguir adelante a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que usted esté pasando. Él nos anima a seguir adelante. Imagínese lo poniendo su mano en su hombro y diciéndole, hijo, no te desanimes, sigue adelante. A pesar de esto, yo te voy a dar una salida, te voy a dar una solución y vas a salir pronto de esta. Imagíneselo ahí a Jesús a su lado. Y también la palabra de identificación, le dice, yo soy. O sea, no es el pastor, no soy yo, no es un hermano, es el Todopoderoso el que está a su lado, es el que le está diciendo, yo soy el que te voy a ayudar. Y nos da una palabra también de exhortación, no temáis, no temáis. Jesús les dijo, ¿por qué hacen esto, hombres de poca fe? ¿Por qué dudan? No duden, yo estoy aquí. Una palabra, a veces nos hace falta una palabra de exhortación, pero con ese amor que Él siempre acostumbra a hablarnos a nosotros. Y Él, con ese amor que acostumbra, nos trae otra vez, como dice allí el profeta, con esas cuerdas de amor. Con esas cuerdas de amor. Imagínense lazándonos allí con esas cuerdas de amor y jalándonos otra vez a su redil. Ese soy yo y ese puede usted ser usted también. Y cuando escuchamos esto, sabemos que está allí con nosotros en estas aguas turbulentas, en esta tempestad. En el versículo 31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro, con una insignificancia, perdió de vista a Jesús y ve el viento fuerte y empieza a subirse. Él iba tranquilamente caminando, pero no perdía de vista a Jesús, pero en el momento tuvo miedo. El viento, las cosas de la vida, las cosas que vienen a nuestro lado nos perturban y nos hacen perder de vista a Dios, y es ahí donde podemos fracasar. Pero ahí está un segundo toque en la vida de Pedro, que extendió su mano. El toque de Cristo recrea, restaura y renueva nuestra fe. Y eso es lo que oramos en esta tarde, que la congregación de Benecer pueda sentir ese segundo toque en sus vidas y que nos recree, que nos restaure y que renueve otra vez nuestra fe. Y confiemos en ese Dios todopoderoso que todo lo puede. Oremos a Dios. Inclinen su rostro.